¿Qué tal? Muy bueno, nosotros somos el equipo 4. Vamos a pasar a dar las preguntas. Bueno, vamos a dar las preguntas del escenario 2 acerca del alcoholismo. Mi equipo está conformado por Barrientos Salazar Vanessa, Gama Castro Brian Jesús, Hernández García Ismael Jesús, Hurtado Presa Brandon Alberto, que es su servidor, y Silva Toledo, Cintia Michelle. La que sigue, por favor. La primera pregunta es: ¿en qué rango de edad el mexicano inicia el consumo de alcohol? Antes que nada quiero dar una breve introducción, ya que el consumo de alcohol es uno de los principales problemas de salud pública, y este se presenta en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 3.3 millones de personas a cada año mueren a causa del uso del alcohol. Esto representa aproximadamente el 6% de las defunciones a nivel global. Esto también se le añaden algunas enfermedades que pueden causar, como trastornos mentales, algunas discapacidades, eh, pérdidas sociales y económicas, así como cirrosis hepática. Particularmente en México, al igual que en el resto del mundo, los datos sobre la encuesta nacional de adicciones revelan que en 2011 aproximadamente el 71% de la población mexicana utiliza el alcohol, además de que puede haber agregados como cocaína, marihuana y algunas otras sustancias. Esto lo sitúa como la droga de mayor preferencia en el mercado y cuya prevalencia de usos es entre 80% hombres y mujeres un 62%, aunque cabe destacar que el uso de la ingesta de alcohol en mujeres se ha llegado a igualar en este año con la de los hombres. La que sigue, por favor. Bueno, nuevamente la encuesta nacional de adicciones indica que el inicio del consumo del alcohol fue entre los 12 a los 17 años, haciendo una media entre los 13.7 años. Igual otro estudio acerca sobre las adicciones. En México subraya que la edad de inicio del consumo de los jóvenes es a los 12, entonces la edad no varía mucho. Principalmente esto se da en la época entre la secundaria y la preparatoria. Esto puede estar incentivado por varios factores, principalmente el hecho de que haya el alcohol en casa, por ejemplo, el que uno de los familiares, ya sea el padre, madre o algún familiar como es un tío, consuma alcohol, o que llegue a haber también problemas por familias disfuncionales, violencia intrafamiliar y así como algunos otros tipos de violencia que inician el detonar la ingesta de alcohol a una edad precoz. La que sigue, por favor. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las profesiones más propensas a desarrollar alcoholismo? En esta fueron consultadas dos bibliografías. Se consultó la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco y por bueno, eso es por parte de México. Voy a empezar con el caso de México. En el caso de nuestro país, pues vemos que el mayor índice de alcoholismo por ocupación lo ocupan los campesinos con un 10.7%, seguido por los calificados, es decir, que sí han tenido alguna preparación para realizar las actividades que desempeñan. Los obreros no calificados, que lo siguen igual con un 9.3%, representa el mismo porcentaje que el apartado anterior. Los agricultores con un 8.3%. También tenemos a los subempleados que ocupan el quinto lugar con un 7.9%. El director o propietario de empresas o negocio ocupa el 7.7%, mientras que el de los profesionistas, que se esperaría que al tener una mayor preparación, al haber estudiado como tal una licenciatura o incluso una maestría o un doctorado, pues también presentan algún porcentaje elevado de alcoholismo entre las personas que tienen este nivel de estudios, con un 7%. Después tenemos el propietario de pequeño negocio con un 6.4%, el empleado de banco, oficina o dependencia con un 6.2% y finalmente tenemos a los maestros ya sea de nivel primaria, secundaria y preparatoria con un bajo 2.6%. Esto es en el caso de México. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo está en el mundo? Muy bien. Aquí tenemos un top 10 de las personas que más se bebe en el mundo. Entonces, a nivel global, la minería ocupa el mayor porcentaje de personas que desarrollan alcoholismo con un 17.5%. En lo que le sigue es la construcción, con un 16.5%, la hostelería, el arte y entretenimiento, los servicios, comercio mayorista, agricultura, forestación, pesca y caza, con un 9.4%. Si recordamos, también estaban más o menos en ese porcentaje en México. Tenemos también el comercio minorista, el transporte y almacenamiento,
la inmobiliaria, información, también servicios científicos, técnicos y profesionales, que de igual manera, pues esperaría que tuvieran menos, pero tenemos un 7.7%. Tenemos finanzas y seguros, administraciones públicas, servicios de educación y salud y a la asistencia social. Entonces, ¿qué comparten en común todas estas que muestran un porcentaje elevado de personas con alcoholismo? Pues tenemos factores de riesgo que son laborales. Obviamente no solo en el desarrollo de alcoholismo influyen los factores de riesgo laborales, sino también hay personales, sociales y de otros ámbitos. Pero nos vamos a enfocar en esto ya que la pregunta pues está destinada a esto. Entonces tenemos como principal característica los trabajos a destajo y de alto rendimiento. Es decir, que necesitan una gran carga física, como lo son la minería o la construcción o la agricultura. Tareas rutinarias y monótonas, es decir, que se aburren en el trabajo, por así decirlo, no encuentran algo que realmente los saque de su rutina. Insatisfacción en el trabajo, jornadas de trabajo prolongadas, como lo son nuevamente en el caso de los campesinos, turnos cambiantes, es decir, los obreros, largas ausencias de casa, cansancio intenso en el trabajo, compañeros consumidores, trabajos dependientes de la relación social y disponibilidad en el medio laboral. Aquí se esperaría pues que también bueno, como se muestra en la gráfica, está en el tercer lugar en el caso de entonces, al tener un mayor contacto ellos con una mayor facilidad de adquirir este alcohol, pues son más propensos a tomarlo y por lo tanto pueden desarrollar alcoholismo más fácilmente. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con cuáles son los criterios según el DSM-5 para el diagnóstico de alcoholismo. El DSM-5 crea estos 11 apartados a partir de los cuales nosotros podemos evaluar a un paciente que consume alcohol, pero este está más enfocado hacia los comportamientos sociales y a los entornos en los que el paciente se desarrolla, con el objetivo de demostrar si el paciente tiene dependencia o no por el alcohol. El primer punto que menciona este criterio es el consumo recurrente que comporta a no atender obligaciones relevantes. Es decir, los pacientes comienzan a dejar al lado actividades que de alguna u otra forma son relevantes para su entorno social con el objetivo de seguir tomando alcohol. La 2, el consumo recurrente en ocasiones que pueden comportar riesgos físicos. Es decir, el paciente llega a tales grados en los que ingiere alcohol que conlleva a que pueda exponerse físicamente, es decir, a sufrir accidentes. 3, el consumo continuo a pesar de la existencia de trastornos causados o exacerbados por el alcohol. Es decir, el paciente ya sabe que el alcohol le está causando daños, pero continúa generando estos comportamientos de seguir tomando alcohol. 4, la tolerancia al alcohol. En este se hace referencia a que el paciente comienza a aguantar más, como dice. Entonces, con la misma dosis con la que él comienza a beber, ya no es suficiente para llegar al estado de intoxicación. Entonces, comienza con dosis más altas a tal grado, pues, de llegar a la embriaguez. Las 5, síntomas de abstinencia, temblores matutinos, irritabilidad o consumo de alcohol para evitar la aparición de estos síntomas. Entonces, aquí el paciente ya comienza a mostrar datos de que necesita estar tomando alcohol. La necesidad es tan grande que puede llegar a los temblores matutinos y a estar irritable. O, por otro lado, que continúa bebiendo a fin de que estos síntomas no aparezcan. 6. El consumo de alcohol en cantidades superiores o por periodos más prolongados de los previstos. Es decir, el paciente aumenta tanto en su dosis como en el tiempo en el que bebe alcohol. Puede ser ya sea que en poco tiempo consuma grandes cantidades o en un largo tiempo, pero con cantidades constantes. 7. Deseos persistentes o esfuerzos fracasados por controlar el consumo del alcohol. Aquí el paciente ya es consciente de que tiene que dejar el alcohol, pero como la forma en que lo está haciendo no es la efectiva. Continúa consumiendo alcohol. 8. Utilización de mucho tiempo en actividades relacionadas con alcohol. Es decir, el paciente invierte demasiado tiempo ya sea bebiendo, comprando alcohol o recuperándose al otro día de los efectos del alcohol, lo que se conoce como cruda. La 9. Abandono o reducción de actividades laborales, sociales o familiares debido al consumo de alcohol. Y esta es una de las principales características que se logran ver en los pacientes alcohólicos, debido a que es tal grado su adicción que comienza a debilitarse tanto su núcleo familiar, su núcleo social, y se ven afectadas sus actividades laborales, debido a que el consumo de alcohol es tal que prefieren estar haciendo eso que cumplir con sus responsabilidades, ya sea laborales, sociales o familiares.
10. Seguir bebiendo cuando ya es consciente de que padece algún problema causado o exacerbado por el alcohol. 11. El craving, o es como el deseo muy intenso de seguir consumiendo bebidas alcohólicas a pesar de saber que ya existe un problema. El DSM-5 menciona que si el paciente da positivo con 3 o 4 de estos criterios, podemos decir que está en una dependencia del alcohol moderada. Si da más de 5 puntos positivos, podemos decir que este paciente tiene una dependencia al alcohol severa. Bueno, bien, ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática. Antes que nada, quiero mencionar que la cirrosis hepática se va a definir como un cambio del parénquima del hígado, ¿no? Es decir, que va a haber daño a nivel de su estructura parenquimal. Bien, ahora bien, las principales causas por las cuales se genera la cirrosis hepática va a ser el alcoholismo. Por esto la importancia para determinar la cirrosis hepática, así como algunas enfermedades como hepatitis. Pero bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que van a dar las complicaciones que va a generar la cirrosis hepática. Aquí vamos a tener ascitis, varices esofágicas, hipertensión portal, peritonitis, carcinoma hepatocelular, síndrome hepatorrenal y encefalopatía hepática, que todos estos pueden causar algunos síntomas como pueden ser fatiga, aparición de hemorragias, lo cual puede ser un factor que puede generar la muerte, pérdida del apetito, hinchazón, edema más que nada, pérdida de peso, rash, de comezón, puede también haber decoloración en la piel, como puede ser en ictericia, la citis, igual que ya había comentado, por la acumulación de líquido en el abdomen, y en las mujeres también se puede dar pérdida en los periodos. Esto igual no está relacionado con la menopausia, esto puede ser a cualquier edad y puede ser un signo característico de la cirrosis hepática. En los hombres, hablando igual del sistema reproductor, vamos a ver que también hay pérdida del deseo sexual, agrandamiento de los senos, ginecomastia, y puede haber atrofia testicular. También puede haber ya estados generados por múltiples síntomas, puede ser el síndrome hepatorrenal y la encefalopatía hepática, pueden causar confusión, somnolencia e inclusive dificultad para el habla. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales trastornos mentales asociados al alcoholismo? Bueno, en esta lista se muestran los principales. Empezamos con lo que es el trastorno esquizofrénico, con un 11%, un trastorno bipolar, un trastorno de conducta alimentaria, es decir, el paciente pues empieza, como ya lo mencionaron, a dejar de comer por estar con la bebida, a dejar de realizar sus actividades diarias. También tiene un trastorno obsesivo compulsivo en un 6%. El trastorno depresivo es en 22%, es el segundo, junto con el trastorno de personalidad, es el segundo más común. Y también tenemos el trastorno adaptativo. Este trastorno adaptativo se define como una reacción emocional o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante identificable en la vida de una persona que se considera inadaptada o de alguna manera no es una respuesta sana esperada al evento o el cambio. Es decir, la persona que ya está enferma y nota que está pasando algo malo en su vida no tiene la respuesta esperada no tiene la respuesta esperada, es decir, actúa de manera diferente y sigue autodestruyéndose, por así decirlo. Este es el más común con un 24%. Y finalmente tenemos lo que es el trastorno de ansiedad con un 18%. Realmente todas estas enfermedades se van presentando conforme va avanzando el alcoholismo. No se van a presentar de la noche a la mañana, sino que tienen un proceso y ya son de personas alcohólicas que pues ya tienen varios años, que incluso ya presentan los síntomas que se mencionaron en la pregunta 4. Aunado a esto, pues tienen los síntomas mentales y pues vemos que tienen lamentablemente un mal desenlace. Muchos terminan, si no mal, terminan muertos. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra sexta pregunta es, ¿de qué forma
repercute en el desarrollo social y psicológico el tener padres con alcoholismo. Vamos a tener que la mayoría de los hijos que tienen padres alcohólicos van a presentar no solo 3 de estas características, sino que pueden presentar incluso algunas de las que ya nos comentaba nuestro compañero Ismael. En el caso de culpabilidad, aquí el niño, bueno, el hijo puede creer que es la causa primordial por el cual su madre o su padre está consumiendo alcohol. En el caso de la ansiedad, el niño puede estar constantemente preocupado acerca de la situación de su hogar, porque teme a que el padre o la madre alcohólica sufra algún accidente o se haga daño, y además teme a las peleas y a aquellos conflictos o violencia intrafamiliar. En el caso de la vergüenza, los padres, aunque no lo quieran, directamente están transmitiendo al niño un miedo y les están diciendo que la situación que están viviendo pues no es normal. Es por eso que el hijo está avergonzado de esa situación y pues involucra como muchas situaciones. Una de ellas es que no convive con amigos, no invita a sus compañeros de la escuela a su casa y además teme a pedir ayuda a otros. En el caso de la incapacidad de relacionarse con la gente, pues el niño ha sido decepcionado muchas veces por el padre o madre alcohólico, y algo que se les menciona a muchos en la etapa pues de la infancia y de la adolescencia, que es que los mejores amigos o en las personas que más deben confiar son en los padres. Entonces ellos se sienten decepcionados y sienten miedo a que otras personas les fallen. En el caso de la confusión, el padre alcohólico pues va a cambiar de momento. Cuando empiezan a tomar o están en estado sobrio, los padres suelen ser amables y no suelen ser violentos, pero una vez que el alcohol hace efecto, pues esta situación cambia. Es por eso que el hijo se siente confundido respecto a la situación. También pueden presentar ira y depresión, porque los hijos bueno, tienen esa ira o ese enojo hacia los padres, puesto que ha visto las actitudes que tienen tanto para ellos o como para las otras personas que lo rodean. Y en el caso de la depresión, el hijo se va a sentir solo incapaz de poder hacer algo en contra de que su padre o su madre alcohólico siga bebiendo. Vamos a tener aparte otras características que se pueden desarrollar en los hijos, y es el fracaso en la escuela y las ausencias frecuentes. Esto es una característica primordial porque es aquí donde las escuelas se pueden dar cuenta de que hay problemas en casa. También la falta de amigos, que era lo que les mencionaba anteriormente. Estos hijos sienten vergüenza hacia el comportamiento que tienen pues sus padres hacia ellos, y entonces temen que el resto de sus compañeros se den cuenta. También pueden presentar un comportamiento delincuente y una conducta violenta. Esto se presenta más ya lo que sería la etapa de la adolescencia, así como el abuso de alcohol y de drogas. Entonces, básicamente aquí lo que hace el niño es o seguir las conductas de ese padre o madre alcohólica o simplemente cambiarlo. Pero esto no quiere decir que no vaya a presentar conductas muy parecidas a la del padre o que no presente trastornos como los que ya nos mencionaban anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra séptima pregunta es, ¿cuál es la clasificación de alcoholismo según Heijink? La OMS nos menciona que hay muchísimas clasificaciones, pero esta es una de las que más toma en cuenta y de las que más pone ejemplo. Como nos podemos dar cuenta, las dos primeras, que es bebedor alfa y bebedor beta, se les denomina así bebedor porque como tal no hay una dependencia física. En el caso del bebedor alfa, pues hay una dependencia, pero en este caso es psicológica y es continuo para poder disminuir el efecto de alguna enfermedad, así se menciona, emocional o física. Es por eso que aquí cuando las personas se sienten tristes o están muy estresados es cuando comienzan a tomar para neutralizar el dolor corporal o emocional que tienen. Pero aquí suele ser indisciplinado porque no va a tener como tal una frecuencia constante para que lo haga. En el caso del bebedor beta, estos son los que se llaman o se les conoce como bebedores sociales, porque básicamente aquí lo hacen cuando están en contacto con otras personas y se dice que es
complicado porque de este bebedor beta se puede convertir a lo que sería un alcohólico gamma. ¿Por qué? Porque ellos intentan hacer como más frecuentes estas convivencias o estas reuniones. Y es aquí donde van a presentar algunas complicaciones como la polineuropatía, la gastritis, la cirrosis hepática y algunas otras. Pero aquí era lo que les mencionaba, que como sigue siendo un bebedor, aún no hay una dependencia física, pero sí va a haber una psicológica. Siguiente, por favor. También dentro de la clasificación del alcoholismo se encuentra el alcoholismo gamma. Este va a ser un patrón de consumo del alcohol que va a presentar diversas características, tales como la tolerancia tisular progresiva, la adaptación metabólica celular, la dependencia física. Aquí sí va a haber una dependencia física, que es una diferencia con el bebedor alfa y beta. Y también esta dependencia física va a estar registrada en formas de signos de abstinencia o de falta de control. El dato característico de este tipo de alcoholismo es el impulso a la embriaguez. Y en el alcoholismo gamma también van a existir periodos de embriaguez diaria durante meses o semanas, entre los que van a existir una abstinencia o un consumo moderado. Después vamos a tener al alcoholismo, no. Después vamos a tener al alcoholismo delta. Aquí ya se va a presentar una incapacidad para detenerse una vez que ya está consumiendo alcohol. Se presenta lo que conocemos como dipsomanía y aquí el alcohólico necesita beber de forma asidual, pero sin llegar a un estado de ebriedad. Esto quiere decir que el alcohólico de tanto que toma ya no llega al estado de ebriedad. Finalmente tenemos al alcoholismo epsilon. Aquí también se van a presentar problemas conductuales, es cuando las personas se pelean y cuando ya tienen violencia hacia las personas que están cercanas, como en este caso serían los hijos o la familia en general. Pero también esta ingesta de alcohol lo van a hacer de manera esporádica. Sin embargo, se dice que tiene mayor potencia a la hora de consumir. Como se los mencionaba, el alcoholismo ya va a ser periódico y van a presentar la pérdida de control ante la bebida. Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que propician el consumo del alcohol? Aquí hay diversos factores de riesgo que se van a dividir en lo que son factores individuales y ambientales. Dentro de los ambientales vamos a tener factores culturales. Aquí es que desde el nacimiento el medio ambiente va a influir en el desarrollo humano a través de dos procesos, que son el del aprendizaje de las normas y los comportamientos que socialmente son aceptados, y estos van a ser recibidos por la persona y van a tener una gran influencia sobre ellos. También vamos a tener factores familiares, que esto en sí se refiere a que si el vínculo entre el niño y la familia no es fuerte o no es sólida, durante la adolescencia va a estar dominada el grupo de iguales. eh, Durante la adolescencia, el niño va a estar muy influido por los grupos de iguales, que se refiere a lo que son las amistades y a las personas que tengan alrededor. También van a haber factores demográficos, que pues en estos últimos años se ha visto un incremento significativo del consumo del alcohol en mujeres adolescentes, sobre todo en forma de, se podría decir como de atracones de bebida, que en sí son influidos por los cambios sociales, la publicidad, y también son influidos por las amistades. Siguiente, por favor. Después tenemos a los individuales. Dentro de los individuales vamos a tener factores genéticos. Aquí se mencionaba el artículo que hijos de padres alcohólicos van a tener un marcado riesgo para el trastorno de un 34%. También vamos a tener factores neurobiológicos, que en sí se refiere a que el efecto repetido de elevadas concentraciones del alcohol en el cerebro pues van a tener una relación en el desarrollo de los cambios neuroadaptativos. Es decir, aquí cuando consuma la persona alcohol va a tener
un cambio en su actitud. Y también vamos a tener trastornos mentales. También el artículo nos mencionaba que los trastornos mentales van a influir en lo que es el consumo del alcohol. Entre ellos vamos a tener el trastorno disocial y el déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención con hiperactividad es el que va a tener como mayor riesgo del consumo del alcohol, y esta va a ocasionar que la persona presente alcoholismo. Siguiente.